Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición nuevamente estar delante de la presencia de Dios, vivos. Este día es un día especial para cada uno de nosotros, en el cual podamos estar, pues, escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Dios es fiel y verdadero para con cada uno de nosotros. Él es el quien nos da la vida. Él es el quien nos salva de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados. Él nos limpia y nos purifica. Él es bueno. Así es que vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, versículos del 25 en adelante. Y estaremos hablando de lo que Dios quiere que conozcamos, que Jesús es el pan de vida aquí en la tierra y en el cielo. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Su palabra no cambia, su palabra es la misma de generación en generación. Y esta es la palabra de Dios que debemos de escuchar y poner atención para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, al cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Pero he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra, alabanza y poder a ti. Gracias por esta palabra que tú nos das.
Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres fiel y verdadero. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, para que podamos oír y ver conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, habla a través nuestro. Queremos oír tu voz. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Había cierta gente que después de ver la alimentación de los 5,000 personas que Jesús hizo, la gente lo buscaba a él y lo encontraron, y dice aquí, y hallándole al otro lado del mar, ahí lo encontraron, él se había atravesado el mar, en donde él pues salió de ese lugar y traspasó el mar a otro lugar, en donde esta gente lo siguió y le dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque Jesús mandó a sus discípulos en ese momento a recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esta gente fue alimentada por Jesús, fue saciada, y todavía sobró alimento para guardarlo, para que no se pierda nada. Lo recogieron, 12 cestas de pedazos recogieron de pan. Entonces, como ellos habían sido alimentados por Jesús, lo seguían porque Jesús les daba de comer. Y Jesús les dijo después: trabajad. No es que ellos no hubiesen trabajado, sino que les estaba mostrando que el trabajo que deberían de emprender de ahora en adelante era no por la comida que perece, porque nosotros podemos trabajar para alimentar el vientre de nuestros hijos y de nuestra esposa y de nuestra familia. Para eso trabajamos, pero Dios quiere que trabaje por una comida que nos da una vida eterna que permanece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, está bien que trabajemos aquí en la tierra para alimentar nuestros cuerpos, pero también debemos de trabajar por la comida que alimenta nuestra alma. Tu alma y mi alma necesita comer comida que da vida eterna y que permanece en la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre, en este caso, se estaba refiriendo a Jesús como hombre aquí en la tierra. Él te va a aprovisionar, Él te va a dar lo que es necesario para nuestra alma, para que podamos vivir en el reino de Dios, para que permanezcamos caminando en el reino de Dios, para que podamos alimentar nuestra alma y podamos hacer la voluntad del Padre. Porque a este señaló Dios el Padre, a Jesús, al Hijo del Hombre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, para poder poner en práctica las obras de Dios, Jesús les respondió y dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que debemos de creer en Jesús. Tú y yo debemos de creer en el que fue enviado por el Padre a esta tierra a través de María, que nosotros la conocemos así, pero en Israel la conocen como Miriam. Tú y yo debemos de entender y comprender que Miriam y María es la misma. Pero
En Israel los judíos la llaman por su nombre correcto, Miriam. Así está, que nosotros debemos de entender que Jesús vino a través de Miriam a esta tierra, enviado por Jesús, el Hijo del hombre y el Hijo de Dios aquí en la tierra. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús, cuando vino a esta tierra y empezó su ministerio, pasó 40 días en el desierto, comiendo pan del cielo, comiendo palabra de Dios, todos los días de su vida, orando, clamando al Padre a través del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, el mismo que Él envió a la tierra, el mismo Espíritu Santo que hoy nos guía a través de la voz audible del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 voces, que es la misma, la voz del pan de los hijos de Dios. Este es el pan de vida, el cual tú debes de comer día tras día. Tú te alimentas 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Debes de desayunar, almorzar y cenar palabra de Dios todos los días de tu vida, desde que tú despiertas hasta que te acuestas a dormir, porque en paz me levantaré. Yo me levanto, comienzo a orar 1 hora, leo la palabra 1 hora y entonces estoy en paz con el Padre, con Dios, en la mañana. Y cada mañana su misericordia será derramada sobre tu vida y sobre mi vida. Y nuevas son cada mañana sus misericordias. Y tendrás victoria cada mañana. Y te levantarás cada día en oración, cada día en la lectura de la palabra. Y tendrás paz y tendrás victoria. Y Dios te va a dar honra, riquezas. Riquezas, honra y vida son las que Dios da. Tú debes de entender, la riqueza es la sabiduría de Dios en tu vida y en mi vida, el conocimiento pleno de Dios, la riqueza del cielo. Cuando tú tienes la riqueza del cielo en tu corazón y honras a Dios, Dios honra a los que le honran. Por lo tanto, tendrás honra. Y además de tener honra, vas a tener vida eterna que permanece para siempre. Esa es la importancia de leer la Biblia, de leer la palabra. Gloria al Señor por habernos dejado este manual de vida, en el cual nos da mantenimiento, mantiene nuestra alma en la perspectiva de la esperanza de Cristo, de la gloria de Dios, del reino de Dios, de que vamos a ser salvos y permanecemos en una vida eterna, gloriosa, y vamos a entrar en su reino como Dios lo ha establecido en esta palabra de Dios, quitando de nuestro corazón, de nuestra mente, toda aquella inmundicia de lo cual nosotros nos hemos llenado aquí en la tierra, de cosas que Pablo dijo, todo lo tengo por basura para buscar el reino de Dios. Debemos de dejar todas aquellas cosas que en el cuerpo están viciados: el enojo, la ira, la gritería, la contienda, la brujería, la hechicería, la adivinación, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la drogadicción, los afeminados, el lesbianismo. Tiene que apartarse de tu vida. Dios, desde que tú naciste, te dejó el sexo. Y cuando naces, los doctores lo primero que dicen es varón. No dijeron, este es varón, pero va a ser afeminado. No, dijeron que es varón. Y después, cuando nace una niña, dijeron,
niña, hembrita, no dijeron que iba a ser lesbiana. En ningún momento. El sexo viene definido en tu cuerpo. Lo demás es algo que es una aberración sexual, mental, un deseo erróneo, equivocado en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma, que debe de ser corregido a través de la lectura de la palabra y la oración, a través del conocimiento pleno de Dios. Varón y hembra los creó. No dice que los creó afeminados y lesbianas. No puede ser eso. Dios es correcto en todas las cosas que Él hace. Dios es fiel y verdadero. Ya no peques más. Apártate de ese pecado, de una abominación que es delante de Dios, ese tipo de sexualidad equivocada. Esas son las obras de Dios que debemos de practicar, apartarnos del pecado. Conocemos el pecado desde que nacemos y tú lo sabes que traemos el pecado de Adán. Pero ese pecado de Adán arrastra muchas cosas en tu vida. El pecado de la adivinación, el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, el pecado de los malos pensamientos, el pecado de la idolatría, el pecado de la avaricia, el pecado, y todas esas son cosas que te apartan de la gloria de Dios, porque el pecado trae muerte en sí, por la naturaleza de él. Cuando Adán pecó, trajo muerte a toda la creación del hombre. A toda la naturaleza divina se apartó de Adán y vino la naturaleza del pecado sobre su vida, la naturaleza de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Apártate de la muerte, apártate del pecado. Debemos de entender, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Debemos de creer a las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra, estando aquí en la tierra, caminó en la santidad de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a caminar en la santidad de Dios. Toda la creación, todos los hombres, todas las mujeres, sin excepción alguna, porque Dios no hace acepción de personas, debemos de caminar en una vida de obediencia, en una vida con un corazón puro, en una vida con un corazón sincero, en una vida con un corazón lleno de la palabra de Dios, en santidad y obediencia al Padre. La pregunta del millón es esta: ¿estás dispuesto a dar tu vida para Cristo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Él? Él lo dejó todo por ti. Él dio su vida por ti. ¿Estás dispuesto tú a dar tu vida por el reino de Dios, por Jesús, para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, siendo obediente al mandato divino? Dios dio una orden, un mandato. Jesús dio la orden, el mandato. Predicar el evangelio a toda criatura. A todo lo que fue creado por Dios. A toda criatura. Debe de ser predicado el evangelio. Es nuestra obligación predicarte de Dios para que entiendas y comprendas que solo Él puede salvar tu vida. Porque Él es el maná que descendió del cielo en cuerpo y alma y espíritu, para que tú y yo podamos disfrutar cada día de este pan de vida.
El pan que trae vida a tu vida. El pan que trae sanidad a tu vida, a tu mente, a tu alma, a tu corazón, a tu cuerpo, a tus huesos. Porque es medicina para tus huesos. Y refrigerio para tu alma. Para que tú puedas descansar y reposar en Él. Ese es el día de reposo que Dios creó para ti y para mí, porque Él es el dueño del día de reposo y tú y yo debemos de reposar cada día en la lectura de la palabra, en la oración, en el poder de Dios que está establecido en esta palabra que Dios nos ha dado. El poder y la autoridad de Dios viene a nuestra vida cuando nosotros nos sometemos a su autoridad, a su dominio, porque Él es el Rey y nosotros los súbditos, sus sirvientes, los que le servimos a Él. Y nos da corona, porque nos hace reyes y sacerdotes. Él pone una corona en nuestras vidas acá, en esta parte, pero aquí la mitra dice santidad a Jehová. Cada uno de nosotros debe tener aquí en la frente marcada santidad a Jehová. Reyes y sacerdotes, corona de favores y de misericordia que doy yo para derramar sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de nuestras familias, aquí en El Salvador y fuera del Salvador. Pero es importantísimo que tú aprendas a hacer la voluntad del Padre. Porque tú oras el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santidad a Jehová, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, el reino de Dios aquí en la tierra, porque hay un reino de Satanás que debe ser vencido, el reino del pecado que debe de apartarse de ti. Venga tu reino, el reino de la santidad a Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo. Qué bonito. En el cielo todos los ángeles, todos los arcángeles y todos los querubines hacen la voluntad del Padre. Cuando Él da una orden, todos allá obedecen en forma inmediata, no negligentemente. Ay, es que ahora no, mañana lo voy a hacer. Es hoy. Ahora tiene que ser. Usted y yo debemos de ser diligentes en la palabra de Dios, caminar conforme a la palabra de Dios, despertar cada mañana como en el ejército de aquí que hay en la tierra. Todos los días a las 4 de la mañana le tocan una trompeta para que se levante temprano. Dios te toca la trompeta cada mañana, te despierta y te dice, levántate. Esas son las trompetas que suenan para levantarnos cada mañana, como en el ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te toca la trompeta cada mañana, te hace la convocación a que te levantes, como le dijo a Pedro, no has orado ni tan siquiera una hora conmigo. Él se levanta, te levanta temprano para que ores con Él, para que le digas a Él, Señor Jesús, y ahora este día, ¿qué haremos? ¿Qué me has encomendado a hacer? Y en forma inmediata, en la mañana tú te vas a dar cuenta de lo que Dios ha preparado para ti en ese día. Una bendición especial. Vas a orar por alguien, vas a clamar y te van a pedir oración y te van a decir, ora por mí, porque estoy con coronavirus, pero el Señor en su misericordia, en su amor, en su majestad, te levanta cada mañana para que ores por estas personas, para que sean sanadas. Dios las sana en su infinito amor, en su infinita misericordia. Todo aquel que le pide, Él le contesta. Pídele sanidad a tu cuerpo, a tu alma, y Él te va a contestar. Pero es un requisito indispensable que primero lo aceptes como su único Salvador personal. Segundo, que te bautices en el nombre poderoso de Jesús. Y tercero, que te llenes del conocimiento pleno de la palabra de Dios, del pan de vida que se lee aquí en la tierra.
pero también es el pan del cielo que se lee allá en los cielos. Todos los días de nuestra vida en el cielo se lee la palabra de Dios. Aquí en la tierra tú debes de hacerlo también. Estás obligado a hacerlo. Esa es la señal, esas son las obras que debemos de hacer en Dios. Las prácticas de las obras en Dios es la lectura de la palabra, la oración, la intercesión. Predicar el evangelio a toda criatura. Hombre, mujeres, entendamos y comprendamos que este Jesús del que estamos hablando hoy, Yahshua, el Mesías, Él es el pan que nos da la vida. Este es el maná que descendió del cielo, el que fue enviado por el Padre. Cuando nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, vemos que el maná caía del cielo a temprana hora, se levantaban los judíos cada mañana a recoger el pan para el alimentar su cuerpo, para alimentar su alma, para darle fuerza, para darle vitalidad, para que caminaran conforme a la palabra de Dios, para que ellos pudieran ver con sus ojos los milagros, prodigios, maravillas que Dios hizo en ese lugar. En el desierto, cuando tú entras en un desierto, que entras en escasez, entras en situaciones en las cuales no puedes resolver, ahí es el momento y la oportunidad que tú tienes para buscar de la presencia de Dios. A veces cuando no hemos tenido trabajo en el tiempo pasado, antes de buscar de Dios, y no tenía trabajo y buscaba trabajo y decía, primero Dios encuentre trabajo, y Dios te da el trabajo especial que tú le pediste. Él te lo dio. Hijo mío, aquí te va, este es el trabajo que me has pedido. Lo importante es que si Dios te dio ese trabajo, ahora tienes que acordarte de Él. Jesús se acordó de ti en esa necesidad, en ese problema, en ese momento en el cual tú estabas pasando y dijiste, Señor, ayúdame. Vino Dios y te ayudó. Pero ahora que ya te ayudó y que ya te resolvió el problema, tú te has olvidado de Él. Te metieron preso y cuando saliste de la prisión diste gracias a Dios, pero después ya se te olvidó porque como estabas contaminado con las cosas del mundo, seguiste fornicando, seguiste adulterando, seguiste drogándote, seguiste cometiendo robo, asesinato. Y Dios te dio la libertad, Dios te hace libre de todo eso, pero tú te vuelves a echar las cargas encima. Tú vuelves a cometer el pecado. No te apartaste. En ese momento de aflicción, tú estabas con esa aflicción en tu corazón, en tu mente y en tu alma, esa necesidad que estabas pasando, y dijiste, Señor, ayúdame. Jesús vio tu necesidad, vio tu corazón, vio tu mente, vio tu alma que estabas en grande tribulación, en grande angustia, y en ese momento se hizo presente y te respondió y te contestó porque lo hiciste de corazón. Pero ese corazón solo fue un momento de aflicción, un momento de aturdimiento, como cuando estás en el boxeo. Le pegaron duro y cayó en el suelo, lo noqueó, fueron noqueados. Y ya en el suelo de ese knockout técnico, pidieron el auxilio de Dios, y Dios en ese momento se levanta a responderte, a contemplar tu rostro, a contemplar aquello que estaba pasando en tu vida, y dijo, hijo mío, aquí va la respuesta. Hijo mío, ahora te salvo, ahora te sano.
Has tenido pleitos contra el cáncer, contra la diabetes. Es importante. Contra problemas en la garganta. Había una cantante que se le fue la voz y le decretaron cáncer en su garganta. Pero buscando de Dios y pidiéndole a Él su misericordia, Dios le respondió y le sanó su garganta. Lo bonito es que ella continuó en la búsqueda continua de Dios, fue agradecida con Dios. Un samaritano que ni siquiera era judío, lo curó Jesús de lepra. Aquellos 10 leprosos le pidieron a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Él les dio una orden. Y cuando iban cumpliendo la orden, fueron sanados. En la obediencia a Dios, Él te sana. Pero de esos 10, 9 no fueron agradecidos. 9 se fueron. Pero uno de ellos, que era samaritano, se regresa a Él y le agradece. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios? Él nos ha dado el pan de vida. Él nos ha dado su vida. Él ha establecido una vida aquí en la tierra para que vivamos como Él vivió. Comer pan del cielo. Jesús le dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es quien te da la vida. Jesús es el pan del cielo. Aprende a comer pan. Aprende a alimentar tu alma, no solo tu cuerpo del alimento de la tierra, sino también tu alma del alimento del cielo. El alimento que desciende del cielo todos los días a nuestras vidas, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer. 3 veces al día tú debes de alimentarte, 3 veces al día tú debes de orar. Y si quieres interceder, pues métete con Dios, no solamente 1 hora, no solamente 2 horas. Aliméntate de la palabra y de la oración 6 horas, 8 horas. Y serás un hombre y una mujer que va de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Apodérate. Apodérate primero de tu mente, de tu alma y de tu cuerpo. Apodérate de eso en sometimiento a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en la lectura de la palabra y en la oración. Obedece a tu papá. Obedece a tu papá. Si tú le llamas Padre al Dios del cielo y de la tierra, obedece a tu papá. Y este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu Padre que está en los cielos, y Él te honrará a ti. Es el primer mandamiento con promesa. Porque Él es tu papá. Él no tiene nietos. Él es Padre de todos. Pero nosotros honramos primeramente a nuestros padres y nos olvidamos del Padre Celestial. Dichoso es el hombre que confía en Dios. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Aquí está siempre este pan. Dios nos da siempre de este pan. Todos los días de nuestra vida depende de ti de buscar, de comer de este pan.
Jesús dijo la orden y dio la orden, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, tenemos salvación y vida eterna. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque bebemos su sangre y comemos su cuerpo. Nunca tendrás hambre, nunca tendrás sed. El pan y vino, el pan de Dios y el vino, el pan de Dios representa el cuerpo y la sangre del Cordero, el vino. De eso está hablando. Este es el pan y vino, el que restaura las neuronas de tu cerebro, el que quita el Alzheimer, el que quita el mal del Parkinson, el que quita todos los problemas de enfermedad. Toda enfermedad es quitada por el Padre. Debemos de ser obedientes a Él. Debemos de aprender a caminar en la voluntad de Dios. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Se puede imaginar usted que viendo los milagros que Jesús hacía, aún la gente no le creía? Aún sus discípulos no le creían. Aún ellos estaban incrédulos. El espíritu de incredulidad debe desaparecer de tu vida y de mi vida. Debemos de creer en Él ciegamente. Así como dicen en el mundo, debemos de tener fe. Una fe inquebrantable. Una fe santa. Santidad a Jehová. Una fe santa. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y a el que a mí viene, no le echo fuera. Dios no te va a echar fuera si tú lo buscas a Él. A menos que te pierdas nuevamente en el pecado. A menos que siga enseñoreándose de ti el pecado. A menos que siga Satanás gobernando tu vida. Aunque tú lo hayas aceptado como tu único salvador personal, pero no quieres dejar el vicio que Satanás puso en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Esa raíz de amargura que no puedes perdonar al que te hizo mal. Que lo maldices con tu boca. Le dices palabras ofensivas. Lo maldices. No puede haber una fuente de agua en donde el agua salga dulce y amarga a la vez, salada. O sale agua dulce de tu boca, o sale agua salada. Pero si la salen las dos cosas, está mezclada. Agridulce. Estás agrio por dentro y transmite dulzura, pero por dentro estás con una grande amargura en tu corazón. Perdónate a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo. Y tienes que perdonar a aquellos que te han hecho mal. Deja la ira y la venganza en las manos de Dios. Dios es fiel y verdadero. Él hará próspera la morada de tu justicia. Esta es la morada de la justicia de Dios. Pero cuando yo aplico la justicia de Dios aquí en la tierra, sin necesidad de declarar maldición sobre otras personas,
Dios obra en su propia ira. Dios castiga a aquellos que nos han tratado mal. Dios da el pago en persona a todos aquellos desobedientes. Apártate del mal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas, jamás vas a poder amar al prójimo. Y mucho menos amarás a Dios. Esta es la voluntad del Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús descendió del cielo, el pan de vida descendió del cielo para hacer aquí en la tierra la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Si tú eres de Cristo, si tú eres hijo de Dios, no te vas a perder. No vas a continuar en el pecado. Como cuando uno tiene un perrito, que uno lo baña, lo limpia, le echa champú, le echa loción, le echa rinse para que su pelo le quede bonito, para que él dé olor fragante. Pero nomás lo terminaste de asear, el perrito sale y se vuelve a ensuciar. Así somos nosotros. Acabamos de llegar, acabamos de salir de la iglesia, de la predicación, pero estando allá afuera, volvemos a hacer las cosas del mundo, a criticar a la gente, a hablar en mal de fulano, de mengano, de sutano, a declarar palabras de maldición sobre ellos. Le sacamos cosas que no debemos. No hemos entendido y comprendido que Dios nos limpia cuando entramos a una predicación, a un culto. Nos limpia nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Para que así permanezcamos limpios. Para que tengamos vida. Vida en abundancia y vida eterna, permaneciendo en Él, por Él y para Él, porque para eso nos envió Dios a la tierra, para que hagamos lo que Jesucristo hizo, caminando en obediencia y santidad. Sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Seremos resucitados de muerte a vida. Entraremos en un lugar, en una dimensión de vida en abundancia y vida eterna. Sal de la dimensión de la muerte y entra en la dimensión de la vida. Dios quiere cambiar tu vida hoy. Dios quiere sanar tu corazón hoy. Dios quiere sanar tu mente hoy. Dios quiere sanar tu cuerpo hoy. Dios quiere que tengas sanidad y que seas próspero, que puedas caminar aquí en la tierra con vida en abundancia y con vida eterna. Si tú has escuchado esta oración, esta palabra este día, si Dios ha tocado tu corazón, si Dios ha hablado a tu vida, es necesario que hagas esta oración conmigo. Te es necesario hacerla hoy, no mañana. Hoy es el momento, dice el Señor. Arrepiéntete y conviértete. Apártate del pecado y vive en la palabra de Dios que Él nos ha dejado.
congrégate, reúnete, aprende a caminar conforme a la palabra de Dios. Así como tómala como una profesión, como cuando tú estudias medicina, como cuando tú estudias para ser abogado, como cuando tú estudias para ser un ingeniero. Ahora estudia la palabra de tal manera que se te quede grabada en tu mente y en tu corazón, esculpida como una obra de Dios. Ahora haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados hoy. Me arrepiento de todo lo malo que he sido. Limpia mi mente, mi corazón, mi alma y todo mi ser. Purifícame, santifícame en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Inscríbeme en el libro de la vida. Quiero llenarme de este pan de vida. Sé mi Dios eterno desde ahora y para siempre. En el nombre de Yeshua, Mashiach, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Amén y amén. Te mandamos una bendición grande de parte de Dios. Que Dios te bendiga en grande manera. Te bendecimos desde el Ministerio Internacional Adonai El Shaddai y el pastor Edwin Ávila. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.